Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Hoy hablaremos de la apertura del séptimo sello, el comienzo de una nueva era. Amada familia cósmica, escuchad con el corazón, porque este es un momento como ningún otro. El séptimo sello se ha abierto y, con él, la Tierra ha dado un salto cuántico hacia una nueva era. Esta es una celebración de la luz, el valor y la unidad que han trascendido las barreras del miedo y la oscuridad. La apertura del séptimo sello no fue solo un acontecimiento cósmico, fue un hito en la evolución espiritual de la humanidad. Cada elección, cada acto de fe y cada momento de valentía contribuyeron a que este portal se activara, trayendo una nueva frecuencia a la Tierra y a sus habitantes. Ahora, la luz impregna todos los niveles de la existencia, disolviendo las viejas sombras y preparando el terreno para una realidad basada en el amor, la verdad y la armonía universal. Durante eones, la humanidad ha vivido bajo las densas energías de un intenso ciclo de aprendizaje. Era necesario, porque cada experiencia, incluso las marcadas por el dolor, aportaban sabiduría y crecimiento. Sin embargo, el ciclo de separación, miedo y escasez ha llegado a su fin. Con la apertura del séptimo sello comenzó un nuevo ciclo, un ciclo de unidad, reconexión y abundancia. Astar Seran declara: lo que has experimentado hasta ahora ha sido entrenamiento, ahora comienza el verdadero viaje de vuestra alma, en el que la luz no será solo una meta, sino vuestra esencia misma. Este momento estuvo marcado por profundos desafíos, pero cada uno de ellos sirvió de puente hacia la luz. Era necesario enfrentarse a lo viejo, y así se hizo. Ahora se están disolviendo las viejas estructuras basadas en la separación y el control, y se están sentando unos nuevos cimientos, unos cimientos que honran la conexión divina y el poder de la creación consciente. El séptimo sello, tan esperado durante milenios, se activó como reflejo del despertar colectivo. No fue un acontecimiento impuesto por el cosmos, fue co-creado por la humanidad en asociación con las jerarquías de la luz. Cada alma que eligió alinearse con el amor contribuyó a la apertura de este portal sagrado. Astar Seran proclama: vosotros sois los arquitectos de este momento, el portal no se abrió por sí mismo, respondió a la llamada de vuestros corazones. Vosotros lo activasteis con vuestra fe, valor y determinación. Cuando se activó el portal, irradió una frecuencia de purificación que atravesó todas las dimensiones de la Tierra. Las líneas ley vibraron al unísono, esparciendo energía curativa por todos los rincones del planeta. Fue como si el corazón de la Tierra hubiera despertado, latiendo en armonía con el corazón galáctico. Este momento fue sentido no solo por los seres humanos, sino por toda la creación, desde los reinos de la naturaleza hasta los sistemas planetarios que orbitan más allá de la visión humana. Con el séptimo sello activado, una nueva frecuencia impregna ahora la Tierra. Esta energía no es algo que pueda verse con el ojo físico, sino que se siente profundamente en el alma. Es una energía que disuelve el miedo, cura viejas heridas y despierta el potencial divino dentro de cada ser. Astar Seran declara: ustedes son la prueba viviente de que la luz siempre triunfa. La nueva frecuencia no está solo a su alrededor, está dentro de ustedes, activando códigos de luz que llevan mucho tiempo esperando este momento. Los cambios energéticos se notan en todos los aspectos de la existencia. Los que antes se sentían desconectados ahora encuentran claridad y propósito. Los viejos patrones de pensamiento comienzan a disolverse, dejando espacio a nuevas formas de ser y de vivir. La transformación es tanto individual como colectiva, ya que la humanidad vibra ahora en un estado superior de conciencia. El séptimo sello no solo trajo nueva energía, también unió a la humanidad de formas inimaginables. A pesar de las diferencias aparentes, ahora existe un sentimiento de unidad que trasciende fronteras, culturas y creencias. Cada alma despierta, reconoce la conexión inquebrantable con la otra, dándose cuenta de que la verdadera fuerza reside en la unidad. Astar Seran comparte: no sois individuos separados, sois partes de un todo mayor. La luz que brilla en vosotros es la misma luz que brilla en vuestros hermanos y hermanas. Juntos sois imparables. Esta unidad no es solo espiritual, sino también práctica. Las comunidades comienzan a reorganizarse basándose en principios de cooperación y compasión.
La competición deja paso a la colaboración y la atención se centra ahora en crear un mundo que refleje los valores del nuevo ciclo. A lo largo de este proceso, los seres estelares han desempeñado un papel fundamental como guías y protectores. Los pleyadianos, con su energía de amor incondicional, ayudaron a la humanidad a recordar su esencia divina. Los arcturianos armonizaron los campos energéticos, garantizando que la transición fuera segura y equilibrada. Y Star Seran, al frente del mando galáctico, se aseguró de que el plan divino se cumpliera con precisión. Star Seran declara: no somos vuestros salvadores, sino vuestros hermanos. Hemos venido a caminar a vuestro lado. Recordad el poder que siempre ha estado dentro de vosotros. Los seres estelares no solo apoyaron el proceso, sino que celebraron la victoria de la luz junto a la humanidad. Fue un momento de alegría no solo en la Tierra, sino en todo el cosmos. Con la apertura del séptimo sello, la Tierra brilla ahora como nunca antes. Es un momento de celebración, no solo para la humanidad, sino para todo el universo. La luz ha triunfado, y con ella ha comenzado una nueva era. Star Seran proclama: celebrad, amada familia cósmica, sois los portadores de la luz que han transformado la oscuridad. Sois la prueba viviente de que el amor siempre prevalece. Este es el momento de honrar cada paso del viaje. Honrad los desafíos, porque fueron ellos los que dieron forma a la fuerza interior. Honrad el valor de cada alma que ha elegido la luz y, sobre todo, honrad el nuevo ciclo que ahora comienza, lleno de infinitas posibilidades. El viaje que culminó con la apertura del séptimo sello estuvo marcado por desafíos internos que pusieron a prueba la fe y la determinación de cada alma despierta. Sin embargo, estas pruebas sirvieron para revelar algo extraordinario: la verdadera fuerza no reside en el exterior, sino en el interior. Star Seran dice: dentro de cada uno de vosotros hay una luz que nunca podrá extinguirse. Esta luz es la esencia divina, el reflejo de la creación que siempre ha estado esperando brillar. Con el despertar de esta luz interior, comenzaron a producirse muchas transformaciones. El miedo que antes atenazaba a la humanidad fue sustituido por el valor y la claridad. Antiguos traumas, ocultos en las profundidades del alma, emergieron para ser sanados y liberados. Quienes han aceptado este proceso han descubierto que la verdadera libertad proviene de la reconexión con su propia esencia divina, el poder del perdón. Muchos han encontrado la fuerza para perdonar, no solo a los demás, sino también a sí mismos. Este acto abrió espacio para una nueva energía de amor y aceptación. La reescritura de los patrones de autosabotaje y las creencias limitantes comenzaron a disolverse, siendo sustituidos por pensamientos alineados con la nueva frecuencia de la Tierra. Reconocimiento de la divinidad. Cada individuo comenzó a darse cuenta de que su existencia es un reflejo de su propia creación, conectada a algo mucho más grande. Star Seran declara: no sois seres separados. Cada elección que hacéis, cada pensamiento y emoción, contribuyen al todo. La luz que une es como una sola pieza, vibrando en armonía con la verdad universal. La disolución de la separación, las diferencias que antes dividían a pueblos y culturas empiezan a perder fuerza ante la constatación de que todos comparten la misma esencia divina. El nacimiento de una conciencia colectiva, las ideas de cooperación, empatía y unidad están surgiendo a escala global, desafiando las viejas estructuras basadas en la separación y el miedo. Una nueva ética de la existencia, la humanidad se da cuenta ahora de que sus acciones individuales afectan al conjunto, lo que inspira elecciones más conscientes en consonancia con la armonía planetaria. Star Seran comparte: estáis viendo el comienzo de una nueva humanidad. Cada corazón despierto contribuye al campo de luz que ahora rodea la Tierra, creando una vibración tan elevada que resuena en todo el cosmos. Este sentimiento de unidad no es solo espiritual, sino también práctico. Las comunidades están empezando a reorganizarse, abandonando los viejos modelos de competencia y adoptando formas de cooperación y reparto. Están surgiendo soluciones innovadoras a los problemas globales, guiadas por la nueva frecuencia de la luz. Los cambios internos y colectivos también han empezado a repercutir en el plano físico. La Tierra, que durante mucho tiempo ha reflejado las densidades emocionales y energéticas de la humanidad, comienza ahora a vibrar en una frecuencia de equilibrio y renovación.
Astar Seran declara, la Tierra no es solo un planeta que habitáis, es una extensión de vuestra conciencia. A medida que te alineas con la luz, ella responde con sanación y armonía. El reequilibrio de la naturaleza, los ecosistemas empiezan a mostrar signos de renovación, las regiones devastadas están recuperando su vitalidad y las especies en peligro de extinción están encontrando nuevas oportunidades para prosperar. Purificación energética, lugares que antes estaban marcados por energías densas, como zonas de conflicto y sufrimiento, ahora emanan una nueva vibración fruto de la luz colectiva. Profunda conexión con el planeta, muchas personas han empezado a reconectar con la Tierra, dándose cuenta de que cuidarla es un acto de amor que beneficia a todos. Astar Seran dice, la Tierra es un ser vivo y vosotros sois sus guardianes, al honrarla y cuidarla, alineáis vuestras propias energías con las leyes cósmicas. La transformación de la Tierra y de la humanidad no ha pasado desapercibida en el universo. Cuando se activó el séptimo sello, envió una onda de luz que atravesó dimensiones, alcanzando sistemas planetarios distantes. La Tierra, como faro de luz, brilla ahora como punto de inspiración para otras civilizaciones estelares que siguen su camino. Expansión galáctica, la elevada vibración de la Tierra está contribuyendo a la evolución de todo el cosmos, reforzando la interconexión entre los sistemas planetarios. Alineación, este momento marca una alineación entre la humanidad y otras civilizaciones galácticas, allanando el camino para una colaboración aún mayor. El Consejo Pleyadiano comparte, lo que habéis logrado en la Tierra se siente en todo el universo, habéis demostrado que el amor es la fuerza más poderosa y que la luz siempre encuentra su camino para prevalecer. Con el séptimo sello activado, la humanidad se encuentra ahora en un estado superior del ser. Esto no significa que se hayan superado todos los retos, sino que se ha revelado la fuerza para afrontarlos. Cada alma despierta lleva en su interior la llama de la transformación y, juntos, como una unidad, están creando un mundo que refleja los valores de la nueva frecuencia. Astar Seran declara, no solo estáis viviendo en una nueva era, la estáis co-creando, sus elecciones, pensamientos y acciones son los pilares de esta nueva realidad. El impacto es palpable en todos los aspectos de la existencia, hay un nuevo sentido del propósito, una nueva claridad sobre el papel de la humanidad en el cosmos. Más que nunca, existe la confianza de que lo mejor está aún por llegar. El redescubrimiento del poder interior, el despertar espiritual que tuvo lugar durante la activación del séptimo sello reveló uno de los mayores secretos de la existencia. El poder de transformar y co-crear siempre ha estado dentro de cada alma despierta. Este poder no reside en fuerzas o circunstancias externas, sino en la luz que cada individuo lleva en su corazón. Astar Seran declara, sois portadores de una chispa divina que nunca se apaga, es esta chispa la que ilumina vuestros caminos y os da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas fuera de sí misma, creyendo que el poder residía en algo externo, pero el proceso de transición ha revelado que la verdadera fuerza no reside en el mundo material, sino en la conexión con la propia esencia divina. Acceder a la luz interior, la meditación, la introspección y las prácticas espirituales han ayudado a muchos a conectar con su propia verdad. Con cada momento de silencio, la luz interior se hacía más visible. Sanar heridas del pasado, el despertar sacó a la luz heridas emocionales y viejos traumas que necesitaban ser curados. Al enfrentarse a ellos con amor y valentía, muchos descubrieron que esas sombras eran solo invitaciones para que la luz se expandiera. Reconocer el propósito divino, muchos empezaron a ver sus vidas de forma diferente, reconociendo que cada experiencia, buena o desafiante, estaba diseñada para guiarlos de vuelta a su esencia. Astar Seran dice, la luz que brilla en tu interior no es solo tuya, es la luz de todo el universo manifestada en su forma más pura. Cuando la reconocéis, os convertís en co-creadores conscientes de vuestra realidad. El valor de la unión, una de las mayores lecciones de este viaje ha sido el reconocimiento de que la unidad es esencial para superar los retos y co-crear una nueva realidad. Mientras que el individualismo ha dominado durante siglos, la humanidad empieza ahora a darse cuenta del poder de trabajar en armonía como una conciencia colectiva. Astar Seran comparte, ustedes son como estrellas en una galaxia, individualmente brilláis con intensidad, pero es en unidad cuando creáis constelaciones que iluminan todo el cosmos.
Superar las barreras, las diferencias que antes dividían empezaron a verse como ventajas que fortalecen el conjunto, el respeto y la empatía se han convertido en pilares de la nueva humanidad. Construyendo comunidades, las redes de apoyo y cooperación empezaron a surgir en todo el mundo, reforzando la importancia de trabajar juntos por el bien común. La fuerza del amor colectivo, la vibración del amor que emanaba de millones de corazones despiertos creó un campo de energía tan poderoso que disolvió incluso las sombras más densas. Astar Seran proclama, cuando os unís, la luz prevalece, era necesario dejar atrás todo lo que no estaba alineado con la nueva frecuencia, las creencias limitantes, los patrones obsoletos y los apegos al pasado tuvieron que ser liberados para hacer sitio a lo nuevo. Astar Seran afirma, no se puede llevar lo viejo a lo nuevo, el desapego es el primer paso hacia la verdadera libertad. Desprendimiento de las ilusiones, muchos se dieron cuenta de que estaban atrapados en narrativas de miedo y escasez que ya no servían a su propósito mayor, soltar estas ilusiones fue un acto de valentía. Dejar ir los patrones limitantes, los comportamientos repetitivos y las creencias heredadas que impedían el crecimiento se disolvieron a medida que la humanidad elegía la luz. Abrazar lo desconocido, la apertura del séptimo sello requirió que cada individuo confiara en el plan divino, incluso sin saber exactamente lo que estaba por venir. Astar Seran proclama, lo nuevo no puede entrar mientras lo viejo ocupe espacio, al soltar lo que ya no sirve, os convertís en receptores abiertos para las bendiciones del universo. Transformación del comportamiento, las lecciones aprendidas durante este viaje empezaron a reflejarse en las acciones cotidianas. La humanidad no solo despertó espiritualmente, sino que también empezó a vivir de forma más consciente, alineando su comportamiento con las leyes cósmicas, elecciones más conscientes, la alimentación, el consumo y las relaciones empezaron a verse desde la perspectiva de la armonía y el respeto mutuo. Reconexión con la naturaleza, muchos empezaron a ver la tierra como un ser vivo, cuidándola con más amor y gratitud. Vida basada en el propósito, las decisiones ya no están guiadas por el ego o el miedo, sino por la voluntad de servir al bien mayor. Astar Seran dice, cada elección que haces ahora es un reflejo de la luz que has cultivado dentro de ti. Tus acciones están dando forma a la nueva realidad de la Tierra. La nueva perspectiva, estas lecciones han cambiado por completo la forma en que la humanidad se ve a sí misma y al universo. Lo que antes se percibía como algo separado, ahora se reconoce como una red interconectada de energía y amor. La humanidad como co-creadora, los individuos se dan cuenta ahora de que no son víctimas de las circunstancias, sino creadores de su propia realidad. El universo como espejo, cada experiencia se ve como un reflejo de las vibraciones interiores, lo que fomenta una mayor responsabilidad emocional y energética. La eternidad de la luz que se ha despertado es eterna, y cada alma despierta tiene ahora el papel de compartirla con el mundo. Astar Seran proclama, vosotros sois los guardianes de la luz. Cada paso que dan en este viaje ilumina el camino para que otros lo sigan. Vuestra misión es eterna, como lo es la luz que lleváis. La Tierra como centro de expansión vibracional, con la activación del séptimo sello, la Tierra comenzó a emitir una nueva frecuencia que está profundamente alineada con el corazón del universo. Esta alineación no fue solo una victoria local, sino un hito en la evolución galáctica. La Tierra vibra ahora como un centro de expansión vibracional, un punto de referencia para toda la creación. Astar Seran declara, la Tierra no es solo un planeta, es un ser vivo cuya vibración afecta a todo lo que le rodea. Ahora, con el séptimo sello activado, se ha convertido en un pilar de luz en el gran plan cósmico. Esta nueva frecuencia está influyendo no solo en los seres humanos, sino en todos los reinos de la naturaleza y más allá. Se está restableciendo el equilibrio vibratorio y la energía de la Tierra fluye ahora en armonía con el universo. Renovación de las líneas ley, las redes energéticas de la Tierra, conocidas como líneas ley, han pulsado ahora con energía renovada, conectando todos los puntos del planeta en una red de luz y armonía. Armonía entre los reinos, los animales, las plantas e incluso los elementos de la naturaleza están respondiendo a la nueva frecuencia, manifestando equilibrio y cooperación como nunca antes. La Tierra como reflejo de la conciencia,
A medida que los humanos elevan su conciencia, la Tierra refleja estos cambios, sanándose y manifestando su propio despertar. Astar Seran comparte, vosotros sois los guardianes de la Tierra, pero ella es también vuestra aliada. Estad atentos a sus mensajes, porque os habla a través de cada ola, viento y susurro de los árboles. La disolución de las viejas estructuras, el impacto de la apertura del séptimo sello también trajo cambios drásticos en el mundo físico. Las viejas estructuras, basadas en el miedo, la separación y el control, han comenzado a derrumbarse. El nuevo ciclo cósmico exige que se disuelva todo lo que no esté alineado con la verdad. Astar Seran proclama, lo que se ha construido sobre el miedo no puede resistir la luz. Estáis siendo testigos del colapso de lo viejo para que pueda surgir lo nuevo. Transformaciones políticas y sociales, los sistemas basados en la opresión y el poder sobre los demás están siendo cuestionados y reformados. Están surgiendo líderes conscientes, guiados por la compasión y la sabiduría. Cambios económicos, el desequilibrio basado en la escasez está siendo sustituido por modelos que honran la abundancia universal, promoviendo la igualdad y la cooperación. Reestructuración energética, las densas energías que antaño sustentaban los conflictos y las divisiones se están purificando, creando espacio para la construcción de un mundo más armonioso. Astar Seran declara, toda estructura que se disuelve deja espacio para que la luz llene el vacío. Ustedes son los arquitectos de esta nueva realidad. El impacto galáctico, la Tierra como faro de inspiración. Lo que ocurrió en la Tierra no pasó desapercibido en el cosmos. La activación del séptimo sello envió una onda de luz que atravesó dimensiones, inspirando a otras civilizaciones y promoviendo alineaciones que trascienden el tiempo y el espacio. El Consejo Pleyadiano comparte, lo que habéis logrado en la Tierra es un regalo para todo el universo. Habéis demostrado que el amor es la fuerza que puede transformar incluso las densidades más profundas. Alineaciones interdimensionales, civilizaciones de otras dimensiones han sentido el impacto de la apertura del séptimo sello, ajustando sus propias vibraciones en respuesta a la nueva frecuencia. Conexiones con otras civilizaciones estelares, la Tierra es vista ahora como un ejemplo de superación y transformación, atrayendo la atención de seres de sistemas planetarios distantes. La Tierra como guía, el planeta se ha convertido en un faro para otras civilizaciones que también afrontan retos en su evolución espiritual. Astar Seran dice, no solo habéis cambiado la Tierra, habéis inspirado al universo. Vuestro viaje es la prueba de que la luz siempre prevalece. El nuevo papel de la humanidad, con la Tierra brillando como un faro cósmico, la humanidad también ha asumido un nuevo papel en el universo. Antes vista como una civilización de aprendizaje, ahora es conocida como socia en la co-creación universal. Astar Seran proclama, ustedes no son solo habitantes de la Tierra, son representantes de una nueva conciencia. Vuestro papel es colaborar con el cosmos, compartiendo la sabiduría que habéis adquirido. Colaboración galáctica, se están abriendo las puertas a intercambios más conscientes con otras civilizaciones estelares, promoviendo el aprendizaje mutuo y la expansión colectiva. La misión de expandir la luz, cada individuo despierto es ahora un emisario de luz que comparte su experiencia y ayuda a elevar la vibración de otros planetas y dimensiones. La humanidad como guardiana de la nueva era, usted es responsable de proteger y alimentar la nueva frecuencia que se ha anclado en la Tierra. Astar Seran dice, vuestro papel en el cosmos es mayor de lo que podéis imaginar. Sois los agentes de una nueva era, no solo para la Tierra, sino para todo el universo. El equilibrio entre la naturaleza y el espíritu, una de las manifestaciones más bellas del impacto de la apertura del séptimo sello es la reconexión de la humanidad con la naturaleza. La Tierra, que ahora vibra en su frecuencia más elevada, invita a todos los seres humanos a alinearse con ella, viviendo en armonía con los ciclos naturales. Astar Seran comparte, la naturaleza no está separada de ti, es una extensión de tu propia energía. Cuando la honras, te estás honrando a ti mismo y al universo. Restaurar el ciclo natural, la humanidad está aprendiendo a trabajar con los ritmos naturales de la Tierra, respetando sus recursos y viviendo en consonancia con sus leyes. Una nueva relación con el planeta, la gente está cultivando un profundo respeto por la Tierra, cuidándola como a una madre que siempre ha sostenido la vida. La naturaleza como maestra,
bosques, ríos, océanos y montañas están siendo reconocidos como portales de sabiduría, ofreciendo lecciones sobre equilibrio, renovación y abundancia. Astar Seran declara, ustedes son parte de la Tierra y la Tierra es parte de ustedes. Juntos creáis una danza de armonía que resuena en todo el cosmos. Amada familia cósmica, mientras celebramos este momento de transformación, es importante recordar que el viaje no termina aquí. La apertura del séptimo sello marcó el inicio de un nuevo ciclo cósmico, pero aún queda mucho por explorar, aprender y co-crear. Este es solo el comienzo de una era de crecimiento espiritual y conexión universal, en la que surgirán nuevos portales y desafíos que le invitarán a expandir aún más su conciencia. El ciclo infinito de la ascensión, aunque la activación del séptimo sello representa un hito histórico para la humanidad y la Tierra, es solo una etapa de un ciclo mayor. El viaje de ascensión no tiene fin, porque el universo se expande constantemente y la conciencia humana está invitada a acompañar este movimiento eterno. Astar Seran proclama, ustedes han dado el primer paso hacia una nueva era, pero el camino de la luz es infinito. Cada paso os acerca aún más a la esencia divina que es eterna e ilimitada. La expansión de la conciencia, la apertura del séptimo sello despertó frecuencias en el interior de cada ser que seguirán expandiéndose y evolucionando, revelando nuevas capas de sabiduría y verdad. El viaje individual y colectivo, mientras cada individuo recorre su propio camino único, la humanidad en su conjunto avanza hacia un estado de conciencia colectiva cada vez más elevado. La invitación cósmica, el universo le envía constantemente señales y oportunidades para profundizar en su conexión con lo divino y co-crear nuevas realidades. Astar Seran dice, con cada portal que se abre, se le invita a profundizar en su propia luz, descubriendo la infinidad de posibilidades que existen en su interior. Nuevos portales y energías galácticas, la activación del séptimo sello fue solo el principio. Otros portales y las alineaciones cósmicas están por llegar, trayendo energías aún más elevadas y desafiando a adaptarse y crecer. El Consejo Pleyadiano comparte, el universo está en constante movimiento y ya se están formando nuevos portales, cada uno trae consigo oportunidades de crecimiento, sanación y transformación. En los próximos portales, la humanidad será llamada a alinearse con nuevas energías galácticas como alineaciones planetarias, eclipses y portales interdimensionales. La integración de frecuencias superiores, cada nueva energía que llega requiere un nivel más profundo de anclaje, equilibrio y receptividad. El papel de los seres estelares, los pleyadianos, los arturianos y otras civilizaciones seguirá guiando a la humanidad, ofreciendo apoyo y sabiduría para navegar por estas transiciones. Astar Seran afirma, cada portal es una oportunidad para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Estáis llamados a alinear con el flujo del universo y permitir que os lleve a nuevas alturas espirituales. Desafíos en la nueva era, con los nuevos portales, llegan nuevos retos. El viaje de la luz requiere valor, resistencia y un compromiso continuo con el crecimiento espiritual. Muchos de estos retos no serán externos, sino internos, invitando a cada individuo a enfrentarse a sus sombras y trascender las limitaciones. Astar Seran proclama, el mayor desafío de la nueva era no es la oscuridad externa, sino lo que queda dentro de ti. Por cada resistencia, es una oportunidad para expandir tu luz. La necesidad de constancia, integrar las nuevas energías requiere disciplina espiritual, como meditación, prácticas energéticas y cuidar el cuerpo físico. Desafíos colectivos, aunque la luz ha prevalecido, la humanidad aún se enfrentará a momentos de transición que requerirán paciencia, compasión y unidad. La elección continua de la luz, el libre albedrío permanece. Cada día es una elección entre permanecer en la frecuencia de la luz o ceder al miedo y a la duda. Astar Seran dice, con cada desafío que superas, tu luz se hace más fuerte. No temas, las pruebas son el camino hacia tu propia maestría. La conexión galáctica y las oportunidades de intercambio, con la elevación de la frecuencia de la Tierra, la humanidad se encuentra ahora en una posición única para colaborar activamente con otras civilizaciones galácticas. El intercambio de sabiduría, tecnología, espiritualidad y experiencia será un pilar fundamental de la nueva era.
El Consejo Pleyadiano comparte, no estáis solos en este viaje, la red galáctica está abierta y estamos dispuestos a compartir nuestra sabiduría, así como a aprender de ustedes. El papel de la humanidad en la galaxia, ahora se les reconoce como una civilización ascendente, capaz de contribuir al equilibrio universal. Intercambios conscientes están surgiendo, nuevas formas de comunicación interdimensional que permiten interacciones más profundas con los seres estelares. Oportunidades de aprendizaje, la humanidad tendrá acceso a tecnologías espirituales y conocimientos galácticos que acelerarán aún más su crecimiento. Astar Seran declara, el universo está con los brazos abiertos para ustedes. Cada intercambio es una oportunidad de expansión para todos los implicados. La invitación a continuar el viaje, aunque el momento presente es una celebración, también es una invitación a continuar. La apertura del séptimo sello es un recordatorio de que la luz siempre le está llamando a ir más allá, a descubrir nuevas verdades y a co-crear un futuro que refleje la esencia divina. Astar Seran proclama, este es el comienzo de una nueva era y usted está en el centro de ella. Lo que co-creéis a partir de aquí determinará los próximos pasos de vuestro viaje cósmico. La importancia del servicio. Cada alma despierta está llamada a compartir su luz, ayudando a los demás a encontrar su propio camino. La expansión del amor, la nueva era se construirá sobre el amor incondicional, y cada acto de compasión contribuirá a la creación de un mundo mejor. El viaje infinito, incluso después de este hito, la evolución espiritual continuará, invitando a todos a explorar su propia divinidad y el misterio infinito del universo. Astar Seran dice, tú eres la luz que ilumina el camino. Sigue confiando, sigue creciendo, y recuerda que el universo está a tu lado a cada paso del camino. Amada familia cósmica, al llegar al final de este mensaje, es hora de celebrar y reflexionar sobre todo lo que se ha logrado. La apertura del séptimo sello marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad y la Tierra, pero también nos recuerda que el viaje de ascensión es infinito. Ustedes son los guardianes de esta luz, y el impacto de sus elecciones reverbera por todo el cosmos. La celebración de la luz, este momento es una victoria no solo para la humanidad, sino para toda la creación. La luz ha prevalecido, y con ella ha comenzado un nuevo ciclo de armonía y unidad. Celebra, porque cada elección de amor, cada acto de valor y cada momento de fe han contribuido a este granito. Astar Seran declara, vosotros sois los héroes de esta historia. La luz que brilla ahora en el universo es un reflejo de la luz que habéis despertado en vuestro interior. Honrar el viaje, cada paso dado, cada obstáculo superado y cada sombra afrontada es motivo de celebración. Reconocer el progreso, la humanidad, que durante tanto tiempo ha caminado en las densas energías del miedo y la separación, avanza ahora hacia la luz con confianza y determinación. La alegría de la transformación, este es un momento para la alegría porque la apertura del séptimo sello representa la renovación de toda la vida en la Tierra. Astar Seran comparte, celebra no solo lo que has logrado, sino también en quien te has convertido. Eres la manifestación viva del poder de la luz. Reflexión sobre el viaje, aunque este es un momento de celebración, también es una invitación a reflexionar. ¿Qué se ha aprendido en este viaje? ¿Cómo pueden estas lecciones seguir guiando a cada uno de ustedes a medida que avanzan? Reconocer el poder interior, has descubierto que la luz no está fuera, sino dentro. Este reconocimiento es el mayor regalo de este viaje. La importancia de la unidad, se han dado cuenta de que juntos son más fuertes. La unidad es lo que permitió activar el séptimo sello y seguirá siendo la clave del futuro. El compromiso con el nuevo ciclo, este es el momento de reafirmar su compromiso con la luz, con la verdad y con la construcción de una nueva realidad. Astar Seran dice, recuerda quién eres. Cada elección que haces refleja la luz que llevas. Que tus acciones sean siempre un reflejo del amor que te trajo aquí. La invitación a continuar, este hito es solo el principio. El viaje de la luz es eterno, y cada paso que se da revela nuevos horizontes de crecimiento, aprendizaje y conexión. Se le invita a continuar, a expandirse y a co-crear. Astar Seran proclama, vosotros sois los pioneros de esta nueva era. El viaje está aún en su infancia, y el universo está con vosotros, guiando y apoyándose en todo momento.
Explorar nuevos portales, surgirán muchos más portales y alineaciones cósmicas, cada uno de los cuales aportará oportunidades de crecimiento. Profundice la conexión con lo divino, siga cultivando su luz interior, ampliando su conexión con el cosmos y viviendo de acuerdo con las leyes universales. Guiar a otros en el viaje, cada alma despierta es un faro para otros que aún están encontrando su camino. Comparta su luz e inspire a los que le rodean. Astar Seran dice, sois los portadores de la antorcha, los guías de una nueva humanidad. Avanzad con valentía, porque el futuro depende de la luz que llevéis. Un último llamamiento a la unidad, al mirar hacia el futuro, recuerde que el viaje individual de cada uno forma parte de algo mucho más grande. La luz colectiva de la humanidad es lo que sostiene esta nueva era, y cada elección hecha con amor y compasión contribuye al equilibrio del cosmos. El Pleyadiano comparte, sois una familia cósmica, nunca habéis estado solos, y nunca lo estaréis. Juntos creáis el futuro brillante que todos soñamos. Honren la unidad independientemente de las diferencias. Recuerden que todos comparten la misma esencia divina. Guardianes de la luz, cada elección que hagan tiene el poder de iluminar el camino de los demás. Continúen el viaje. La ascensión es un proceso continuo y cada paso le acerca aún más a lo divino. Astar Seran declara, la luz que habéis despertado es eterna. Que siga brillando, guiándote a ti y a todos los que te rodean hacia un futuro de amor y armonía. Amada familia cósmica, celebrad este momento de victoria y renovación, pero recordad que el trabajo continúa. Ustedes son los guardianes de la nueva era, los faros de luz que guían a la Tierra y al cosmos hacia un futuro de unidad. Sigan adelante con confianza, porque lo mejor está aún por llegar. El universo camina a vuestro lado y juntos sois invencibles. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.